Decime, querido, ¿a qué te dedicas? Soy agente de inteligencia de la Federal. Mi nombre es José Pérez. Fui agente del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Estuve infiltrado en la comunidad judía desde el comienzo de la democracia y por los siguientes 20 años. ¿Qué es lo que nos puede aportar? Información sobre la mayor conspiración criminal de la historia argentina. Me imagino que está familiarizado con el Plan Andinia, con los sionistas que quieren anexar nuestra Patagonia a Israel. Tu misión es crecer dentro de la comunidad judía y acceder al corazón del poder sionista en la Argentina. Víctor Kesselman. Yo sí. Tu único contacto voy a ser yo. Pidieron una misión que no quisieron confiarle a nadie más. Tenés que ser judío en cuerpo y en alma. Vas a tener que ser más creativo. ¿Cómo pensás entrar? Cantando. Tenés que ser muy cuidadoso. Si te descubren no podemos hacer nada. Hubo un atentado a la embajada de Israel. Eso me complica a mí. Yo estoy seguro que se esconde algo. ¿Soy una amenaza ahora? Eso te sube el precio. ¿El de mi silencio o el de mi cabeza? Pensé que solo escondías una ambición enorme. Pero no. Escondías algo mucho peor. ¿Algún otro talento oculto que me quieras mostrar, pichón? Hay mucho que hablar de cine, pero mi primera pregunta es bien provinciana. ¿Qué le trae por el pueblo, don Daniel? Un montón de cosas. Es muy curioso, a veces en mi actividad ocurre que hay algo que va más allá de lo racional y que tiene que hay una alineación que hace de proyectos que te empiezan a llevar todos para un lado, y ahora bueno, hay 3 proyectos muy importantes en diferentes etapas que me empezaron a traer para Paraguay, pero te diría que todo empezó con Andrés Geroz, que es un gran amigo y colega y colaborador que me viene hablando de Paraguay hace muchos años. Yo no conocía Asunción, es increíble, estando 1 hora y media. Y entre paréntesis, dentro de la pregunta, o sea, es impresionante el desconocimiento que tenemos de un país hermano, claro, vecino, que cuando entré a Asunción no tenía nada que ver con el prejuicio o el preconcepto, más que el prejuicio que uno puede tener. Quedé muy sorprendido, y ni hablar en lo que tiene que ver con el sector audiovisual del enorme potencial. El enorme presente también, ¿no? Porque el potencial siempre habla como de algo por venir. Lo que está sucediendo con el audiovisual en Paraguay y las posibilidades que se están abriendo en esta coyuntura son increíbles. Me hace acordar mucho, yo formé parte un poco de lo que fue la explosión del audiovisual en Uruguay hace muchos años con la pandemia, que hubo un hecho extraordinario que fue la pandemia que nos llevó a todos a filmar ahí, y a partir de ahí se convirtió en un hub de producción muy enorme. Ahora, sin necesidad de una tragedia colectiva como eso, está sucediendo lo mismo en Paraguay, y estoy muy contento de ser parte de eso. Dijiste pandemia, ¿no? Con mayor distancia, ¿no? Quizás no la suficiente todavía, pero este vaticinio de que la pandemia en algunos aspectos era un punto de inflexión en nuestra manera de ver, de reflexionar las historias, ¿sucedió? ¿Va sucediendo? No sucedió y no va a suceder, y tiene todo el sentido, porque uno de los mecanismos más comunes que tenemos todos y más activos, más presentes, y una de las mayores herramientas de supervivencia es la negación. Vivimos en estado de negación permanente. Primero negamos quiénes somos todo el tiempo. Todo el tiempo, y también ni hablar de las situaciones externas que las vivimos negando. Entonces era de esperar que neguemos la pandemia, el efecto traumático, y sobre todo neguemos lo que nos reveló sobre nosotros mismos. Sobre nuestra vulnerabilidad, sobre su fragilidad, y tiene un sentido, digamos, no juzgo ese mecanismo, digamos. La supervivencia, incluso en condiciones óptimas de alimentación y sanitarias de uno, es muy compleja, digamos, por la propia crisis existencial de estar, con lo cual entiendo que nos hayamos tirado en un abismo todo aquello que aprendimos en esos tiempos tan dramáticos. A propósito de negación, tengo presente esta obra
esta serie, Yossi. Pero antes de hablar particularmente de ella, este sobrevuelo que haces en tu obra al respecto de lo judío, de la cultura, de sus miradas. Estaba reflexionando de que Argentina debe ser de los cines, después de Hollywood probablemente, obviamente Israel supongo, de los cines que más incurren en esa temática, ¿no? Bueno, tiene que haber obviamente una comunidad judía muy grande y también, a diferencia capaz de otras comunidades judías, digamos, la dicotomía entre identitaria no es que se ha resuelto, no ha existido en gran parte de la comunidad. Yo siempre he sido judío y argentino al mismo tiempo y nunca me puse a preguntar cuánto había de cada uno, ¿no? Claro. No hay ninguna dialéctica, digamos, porque también creo personalmente que la identidad es absolutamente polifacética y soy judío y soy padre y soy hijo y soy argentino y soy una persona que cuenta y soy un montón de cosas y no soy nada al mismo tiempo y soy la persona que busca saber quién es, como cualquiera de nosotros. Entonces creo que tiene que ver con eso, que también no nos tuvimos que aferrar a esa identidad de una manera reactiva, porque salvo, digamos, digo esto viniendo del país con los atentados terroristas, más esa paradoja, ¿no? Sí, Digo, sí, cuento esto, al mismo tiempo no dejo de decir que es el país donde se alojaron los atentados terroristas más cruentos contra la comunidad judía fuera de Israel. Que sería un lugar reivindicatorio, sería una causa, pero también dibujás la cultura desde eso, desde la cultura y desde lo estético también, ¿no? Se nota ya todo ese camino lo tuyo, ¿no? Sí, también es algo que a veces cuesta como entender de afuera, que yo cuando me pongo a hacer una película, una historia, no digo, bueno, voy a expresar mi ser judío, cuánto voy a poner. Me sucede y cuando imagino que hay una escena de una fiesta, y fui a más bar mitzvah que comuniones, o sea, de una comunión nunca me invitaron. Me invitaron a una y llegué tarde. Entonces no, naturalmente me sale, pero tiene que ver con eso, con que es parte de mi cultura, de lo que he vivido y se incorpora de una manera muy natural. Claro, no transmite lo que siente finalmente. Exactamente. ¿No? Quiero detenerme en Yossi, una de las series más vistas acá en Paraguay. Fue un episodio muy fuerte a partir de toda esa fortaleza que tuvo unos años de incertidumbre al respecto de si se hacía justicia o no se hacía justicia, ¿no? Sí, no se hizo justicia finalmente y creo que también lo que quise reflejar, o sea, es que la sociedad argentina se anestesió a la falta de justicia y que la impunidad formó parte de la identidad colectiva. Es algo tremendo. Pero me parece importante que la impunidad no es de responsabilidad de un político o de una época política. Es de una época de la sociedad en la cual la gente estaba anestesiada y admitía que la impunidad era algo, un activo social con el cual se podía vivir y muy bien. Y que tiene un pariente que es el miedo, ¿no? También, sí. ¿no? Sí. O sea, el miedo de las ovejas, del resto, digamos, ¿no? El no te metas. La verdad que es un comentario interesante que hacer. Ojalá fuera el miedo, yo creo que es más la desidia, porque básicamente a ver, nadie soporta la impunidad respecto a un acto propio que influye, o sea, las víctimas nunca soportan la impunidad, esto está claro. El chiste es la sociedad que supuestamente, el colectivo que no es directamente influenciado por un hecho, que lo sienta propio, ¿no? A mí me fascina el concepto de Spinoza sobre el que habla del amor y la generosidad, que amor ama a cualquiera, pero que la generosidad es actuar como si uno amara al otro. Esto es lo mismo, que la sociedad actúe como si ese hecho lo lesionara de manera propia. Y cuando eso se desarticula, puede existir la impunidad. Entonces, básicamente hablamos de un cierto quiebre en el contrato social, cierta dilución de una empatía. Entonces, es más grave, ¿no? Por eso ya hay sociedades que, digamos, como la americana, que uno puede criticar un montón de cuestiones, en lo cual la verdad tiene un lugar per se, independientemente de las consecuencias de la falta de la misma, ¿no? A mí siempre eso me impresionó del mundo anglosajón, el lugar de la verdad, ¿no? Sí. ¿Te parece que el cine sigue reivindicando el lugar de la verdad? El cine es una manera de... Sí, es una de las misiones del cine,
porque cristaliza de alguna manera, de manera física, ¿no? Y evidencia ciertas verdades, o al contrario senso, que es más fácil porque darle un lugar de portador de verdad es un poco riesgoso, ¿no? Evidencia estos momentos de impunidad, estos momentos donde la verdad es velada o atacada, que no es lo mismo, ¿no? que ser un lugar de definición de verdades. De hecho, es un buen punto el que sí, porque yo si no digo el atentado lo hizo tal persona o los responsables de eso, por eso lo tiene que hacer la justicia. Yo lo que digo es, durante 30 años se construyó una conspiración de actores muy diferentes de la sociedad, todos alineados de manera sincronizada para garantizar un pacto de impunidad. Y lo que siento, hay una verdad que no conocemos. Un poco, y el cine el cine, periodismo, puede develar esos momentos. Quiero volver sobre todo esto, pero antes preguntarte, ¿cuándo fue la vez en tu vida, para hablar de tu historia personal, que dijiste, yo cine, yo quiero cine, yo quiero estudiar o meterme en Es que no existió eso de momento, es bastante decepcionante cuando me preguntan eso. Sí. Porque yo quería ser escritor y todavía mi sueño cuando sea grande, o sea, yo tengo una fascinación por la literatura. Disculpe ante todo por la consulta entonces. No, es que sí. yo me encantaba escribir, todavía la verdad que escribo y siempre le digo a mis hijos, cuando sea grande me voy a dedicar a ser escritor, y me miran, bueno, ¿cuánto falta para eso? Me parece que tu vida o tu trabajo sea levantarte y escribir hasta la hora de dormir o de comer, me parece como que es una situación suprema en la cual admiro. Y escribía, pero en cierto momento sentí que tenía que eso transformarlo de alguna manera, se llama contarle algo a alguien. Yo tengo el recuerdo de esperar que mi madre llegue del trabajo para contarle algo. O sea, la necesidad de la fascinación de contar algo. Sí. Y tomé el cine como un instrumento, que podría haber sido cualquier otro. Nunca tuve una fascinación por el dispositivo cinematográfico, y de hecho hoy no la tengo. Tengo una relación totalmente instrumental. No hay nada que me aburre más que hablar de una cámara. Okay. O cuando viene el fotógrafo y me dice, salió tal lente, ni me cuente. Pero eso probablemente... mi relación con el cine es instrumental y de puente. Pero digo, eso probablemente es funcional también a una mayor atracción al relato en sí, digamos, ¿no? Sí. Finalmente lo instrumental es cosa de otros, ¿no? Exactamente, sí. Y por eso no fue que, obviamente, siempre me gustó el cine, pero no fue una película o un momento que... De hecho, empecé a estudiar Derecho, Abogacía y Cine al mismo tiempo, y sabía que necesitaba esos dos saberes en la vida, pero no sabía bien para qué. Y de hecho, la formación de Derecho, que cual no terminé lamentablemente, me sirvió muchísimo para tener cierta visión del mundo. Me tengo que hacer polaco. Urgentemente. Lo único que necesitas son las partidas de nacimiento y de función de tu abuelo. Cuando nos escapamos del gueto con el abuelo, vinimos a la Argentina. ¿Por qué quiere usted estar polaco? De Lech Walesa. Lech Wałęsa. Su santidad Juan Pablo II, y tengo gran respeto. Mi padre es argentino, se fue a vivir a Israel, por lo que puede tener alguna tendencia israelita, pero la verdad es que... ¿Por qué no me avisaste? ¿Desde cuándo sabías que iba a venir Elías? Desde el lunes, cuando me llamó por teléfono. O sea que el divorcio de mis padres fue antes que la guerra de Yom Kippur. Sí. Antes de que yo naciera. ¿Vos querías saber sobre Elías? Tenés que conocerlo. Roman Polanski, Roman Polanski. ¿Vos me estás diciendo que vos engañaste a papá con Osvaldo del papelero? Tuve una situación con él. Para. Con Osvaldo del papelero. Perdón, ¿y yo hijo de quién? Mátame. Ajá. Te pido por favor que me mates, no me hagas sufrir más. Mátame. Era un muy buen estudioso de la Torá. ¿Por qué me pregunta de mi padre? ¿Cómo con tu padre? ¿Tu padre acaso no vive en Israel? Justamente, no. Chiste. Ah, claro. Quiero continuar con tu obra y quedarme en el abrazo partido, porque además de ser un juego de palabras muy, muy bonito, ¿no? Abrazo partido. Es eso también, ¿no? Este viaje interminable de vuestra cultura y vuestro mundo, ¿no?
Sí, en realidad El Abrazo Partido, que después fue una película evidente que me dio muchísimas satisfacciones y me cambió la vida, digamos, fue la película donde dije, soy algo así como un director de cine, digamos. O sea, fue un momento que uno ve de una manera externa que uno se convirtió en más o menos lo que empezó a soñar. En realidad partió, como toda película, como toda historia, de un dilema moral. Yo siempre parto de un dilema moral irresoluble, ¿no? Yo cuando era chico alguna vez había escuchado una historia, yo vivía en el barrio judío de Once, de Buenos Aires, y había escuchado una historia que nunca terminé de saber si fue verdadero o no, pero me inspiró la película de que en la época de la Guerra de los 6 días había muchos judíos argentinos que dijeron vamos a luchar por Israel, y bueno, en esa época se tardaba en llegar a Israel, y muchos llegaron después del sexto día, y la guerra ya había terminado. Y alguno dijo, bueno, me quedo. Y dejó una familia en un local, ¿no? Una mujer y dos. Y a mí esos dilemas de ir a luchar por un ideal, dejando una familia, la idea de ir a salvar el mundo, pero abandonar tu responsabilidad más próxima, siempre desconfío. Yo, en general siempre desconfío mucho de los héroes. Para mí, en principio, los grandes héroes son gente que se escapa de la casa. Son gente que no quiere asumir o que prefiere ir a salvar las ballenas en Australia que cuidar a tu hijo de 4 años y explicarle ciertas cuestiones existenciales. Creo que es un hecho de heroicidad. Exactamente. Ahora, la verdadera heroicidad es en asumir el rol, en este caso, el rol paterno. Y que por eso muchas veces es más fácil escaparse. Entonces me gustaba ese héroe que va y pierde un brazo como una manera de cristalizar la pérdida de ese hijo, y después cómo esa redención es posible. O sea, me interesa mucho y me sigue interesando ahora cómo podemos redimir lo que parece irredimible y la curiosidad que tengo de cuánto puede cambiar un alma humana en el transcurso de una misma vida. Yo soy Rubén, el hijo menor, y todos se preparan para mi bar mitzvah. Pero estoy por cumplir 13 años y todo está a punto de cambiar. Quiero celebrar mi bat mitzvah. Eso se celebra a los 13 años. Parecido que son con tu hermano. Tenemos los mismos padres, fuimos a la misma escuela, pero lo veo y me cuesta creer que sea mi hermano. Yo transformé el lamento en fiesta. Si lo hacemos con alegría, lo hacemos mejor. ¿Un trans mitzvah se podría hacer? ¿Un qué? Como nombre comercial está buenísimo. ¿Lo registraron? El impacto que tuvo esa peli fue entonces determinante para el resto de tu historia, ¿no? Sí, absolutamente. No la vuelvo a ver más, porque bueno, no vuelvo a ver lo que hago, pero sí fue una película muy importante. Sí, yo la he visto esta semana de vuelta, repasando, ya la había visto, ¿sí? Y El Rey de los 11, que es en términos de identidad también, pero cuando la identidad se mezcla con un hecho transgresor, es cuando pones a una persona transvestida, lo que había cambiado de sexo, a generar un hecho artístico en la comunidad, lo cual te lleva a una cuestión de... Normalmente las religiones son conservadoras, todas, ¿no? Y digo, fue una nueva exploración. Sí, a mí en los últimos años en un momento se me ocurrió hacer una novela, digamos, que fue una experiencia muy interesante, que se llamó Pequeña Victoria, donde me empecé a involucrar con las cuestiones de identidad de género. Y hay un fenómeno, tengo 5 hijos, y veo como en los últimos años ha habido una gran confusión respecto a mezclar lo que tiene que ver con ciertos derechos de colectivos que son necesarios y reivindicar el derecho de libertad que tiene cada uno respecto a identificarse con lo que siente, con que proyectar la idea de que somos únicamente nuestra identidad de género. Nuestra identidad, como dije antes, es polifacética, y nuestra identidad de género es una parte. Muchas veces hablando con gente joven o con mis propios hijos, te das cuenta que hay una definición un poco simplista en la cual somos nuestro género, y en la cual también la cuestión de una orientación sexual sumado a una identidad de género
te conforma de una manera total y sabemos que eso es el punto de partida. También probablemente tiene que ver con esta especie de desnaturalización del debate, ¿no? Por Exactamente. Vivimos un tiempo en que el debate está siendo reemplazado por las creencias. Parece que vamos atrás en la civilización, ¿no? Absolutamente. Y cualquier reflexión o cualquier debate genera un tipo de rispidez, que es un producto de redes sociales, sin duda, donde la simplificación obliga en la simplificación el atajo es el odio, la violencia o la reactividad, claramente, digamos, en la simplificación. Entonces me parecía interesante donde una persona que ha tenido un proceso de transición en su identidad de género no se hace el conflicto, sino el conflicto es otra parte no revelada de su identidad. Y me pareció eso muy interesante y fue una experiencia muy... ¿Y cómo caló la experiencia en términos de transgresión, digamos, ¿no? Sí, yo nunca lo pensé como algo, como un elemento de transgresión, sino como una reivindicación del debate, como una reivindicación del pensamiento también. No nos simplifiquemos a que el debate sobre un aspecto de la identidad haga que el aspecto mismo, que toda la identidad sea ese aspecto. Y de la misma manera, no contenemos a alguien que pertenece a un colectivo diverso, entre comillas, toda su existencia tenga que ver con esa pertenencia, porque pertenece a varios, o sea, vivimos en círculos concéntricos que son yuxtapuestos, que no son independientes, no son islas. Y como decís, todo abrir un poco este debate me parece también abrir un poco las cabezas, ¿no? Sí. En un mundo en que los extremos se discuten con extremos, digamos, también, ¿no? Porque ese es el resultante, la resultante de una regresión de nuestra civilización en el que creíamos. Probablemente la pandemia también tuvo que ver con eso, porque la pandemia nos dio un sopapo al respecto de que no lo teníamos todo resuelto, ¿no? Y estas nuevas inspiraciones de la política misma tiene que ver con eso. Ahora, quiero hablar probablemente tiene que ver con eso. Tampoco quiero ser radical, ¿no? Quiero hablar volver al tema de la cultura. Sabes que en Paraguay hay un idioma muy potente que es el guaraní. Y en Paraguay, sabio es arandú, o sea, arandú es una palabra que está compuesta por ara, que es tiempo, universo, y andú, que es sentimiento, o sea, persona que siente el universo, ¿no? O sea, tiene una cosa profética, ¿no? Y toda esta perorata me lleva a preguntarte una cuestión un poco más filosófica. ¿Qué está mirando de futuro el cine, te parece, en Argentina, si querés en el mundo? ¿Qué cosas está mirando? ¿Qué profecías está haciendo, te parece? Yo creo que el cine no hace profecías. Yo creo que mucha gente que hace cine tenemos una conexión, digamos, con el tiempo, con nuestro tiempo, pero con el tiempo que hace que en realidad no seamos proféticos, sino estamos revelando cosas que, justamente volviendo al inicio de la charla, que la sociedad niega por el frenesí, por la falta de debate, por la agenda. A mí me encanta normalmente cuando uno va a promocionar una película, lo que te sucede hoy día, que la mayoría, cuando vas a un programa de televisión masivo, me dice, que la agenda de hoy es muy política, la agenda es otra cosa. Yo creo que somos nuestra agenda, estoy bien convencido de nosotros. Increíble. Nosotros somos ¿qué hago hoy? Somos eso, y cómo tratamos al otro en ese eso, y nada más. Lo único más cruel que la agenda es el reemplazo de la agenda. Porque esa misma gente te dice, no, de esto ya no se habla hoy, se hablaba ayer, porque esta agenda ya fue reemplazada. Claro, no importa cuán humanista o importante. Pero por eso los que salimos de la agenda, de lo que hay que hablar hoy día, en realidad tenemos ciertos receptores más sensibles de lo que está pasando en nuestro tiempo. Y por eso no es un elemento profético, sino el cine es espejo de aquello que la velocidad, la vorágine o la enfermedad de la coyuntura, ¿no? Lo coyuntural que devora todo, que tampoco es coyuntura, a su vez, es una coyuntura creada en función de una expectativa de agenda, con lo cual tampoco es coyuntura, devora, y nosotros que estamos un poco más tranquilos, que hay cosas que no nos importa y ponemos la mirada en otro lado, tratamos de reflejar. Eso después la sociedad puede querer verlo, entonces la película funciona, pero la sociedad puede no interesarle y no funciona. Es así de sencillo, creo. O sea, necesariamente
está el otro lado de la inspiración, que es el público, la comunidad, el consumo, ¿por qué no? No, y es muy importante. Y que tiene que ver con todo eso. Al respecto, ¿sabés que estaba haciendo números en estos días? Y si bien en el 97 Netflix ya empezó a rentar películas por correo postal, fue en el 2011 aproximadamente que empezó toda esta etapa de streaming. O sea, en el año 2036 tendremos la primera generación completa de chicos, de personas, que el chico hoy tiene 14 años, ese chico que va a tener 25 en el 36. Digo, de personas que pudieron no haber ido al cine y visto todas las películas del mundo. ¿Cómo te llevas con esos cambios? Mira, tengo contradicciones al respecto. Por un lado, la idea de la masividad y la posibilidad de cuando pongo una serie y que pueden verla en cualquier parte del mundo y toda la penetración que tiene y el acceso que tiene, porque sigue siendo un lujo burgués finalmente, pero tiene un acceso muy grande. Pero yo que recuerdo cuando estrenaba una película, mi mayor placer era salir y ver la gente llegando al cine, y veía que si era otoño se ponía un pullover o algo atado, y veía a la gente buscando dónde estacionar o hablando dónde ir a comer después, que había un momento de su vida, ¿no?, que giraba en torno a ese evento y todo lo que significaba, y que todo ese consumo ahora se haga en la cama comiendo una pizza, digamos, no es que me afecta a mí, me da pena que nos estemos perdiendo todo eso, porque en ese circular había un contacto humano, una circulación. Es como que se perdió el templo, ¿no? Se perdió el templo, pero por eso lo mío no es una cuestión romántica, sino nos perdemos una palabra que ahora está muy de moda. Perdemos una experiencia. Social. Una experiencia social, ¿no? Que para eso nació, ¿no? De quién tengo al lado, que me encuentro con alguien, el tránsito con el otro, ¿no? Que lo vamos perdiendo. A mí eso me da pena, pero no por el cine en sí mismo, sino por la pérdida social, porque se van perdiendo, eliminando momentos de contacto humano, de contacto real. A mí como televisor, porque esa es la palabra, veo televisión, me preocupa, me inquieta otra cuestión que tiene que ver con, en mi pueblo de 15.000 habitantes, cuando yo era niño había 2 cines y había 4 ofertas, 2 por cada cine en la plaza de los carteles, ¿verdad? Era fácil elegir, ¿no? Hoy hay una especie de efecto cardumen, entonces supongo que el cine debe hacer enormes esfuerzos de visibilidad, ¿no? Para ser visto, ¿no? Es destacar ahí y finalmente... Efecto cardumen que hace que todas las noches yo no pueda elegir una película. Pero y pasa mucho, es todo un efecto ahí muy feo del agotamiento en la elección, aparte uno no termina nunca eligiendo, porque en el momento que uno está agotado dice, bueno, siempre hay... Si uno mira con alguien y dice, bueno, pone algo, pues yo me voy a dormir, bueno. Es un clásico. Sí. Ahora, digo, hay una... No sé si esto es un cambio también al respecto de todo eso que empezó a ocurrir desde el 2011, pero yo escucho hablar menos de cine latinoamericano, de cine como regional. Capaz que se agende menos, se hable menos de eso, pero ¿te parece que hay un cine regional identificable como un corpus o hay experiencias aisladas? Yo siempre desconfío un poco de la homogeneización. Del cine del hermano latinoamericano. Me parece que nunca terminé de entender por qué no podemos ser unidos, cercanos, colaborativos desde nuestra... Sin ser iguales. Sin nuestra singularidad. ¿Qué necesidad hay? Digamos, como que me parece que también es una pose totalmente innecesaria y es toda una retórica, que el goce está en un supuesto sentimiento de hermandad estética o narrativa, en la cual no lo hay. Lo hubo en la literatura en cierto momento. Tenemos, seguramente desde afuera somos latinos, o sea,
somos lo mismo para esa mirada, pero digo, ¿nos tenemos que sumar a esa mirada? ¿O nos tenemos que reivindicar con nuestra singularidad y tener una mirada más, si querés, pragmático, de tener, como ahora tenemos, colaboración entre los países para hacernos más fuertes en nuestra cinematografía, generar hubs de producción? O sea, ¿por qué no llevamos más eso al campo pragmático del hacer y nos dejamos cada uno disfrutar de la ilusión que somos únicos? Por eso, esos intentos de homogeneizarnos o hermanarnos de manera estética, no sé bien qué función tienen. ¿Y cómo está el cine argentino? Que casi siempre estuvo bien, ¿no? Al menos siempre fue productivo, siempre estuvo ahí. ¿Cuál es su momento? Y hoy día creo que está en el momento más delicado de su historia, digamos. La interrupción del fomento público generó una crisis muy grande. El cine argentino, digamos, hoy día se sostiene básicamente por el aporte de las plataformas y me gusta. Prefiero pensar de que de alguna manera el sistema, digamos, de fomento público de alguna manera se va a reinventar para lograr que personas como yo, digamos, que hemos sido hijos de la educación pública y hemos contado con apoyo del Estado, después podemos crear, como yo, compañías de producción independiente que han continuado sin ninguna necesidad del aporte público y ayudado a crear una industria. Pero el puntapié, el inicio, digamos, la existencia de una cinematografía nacional solo es posible cuando hay una política de Estado atrás. Eso es tan fácil como mirar el mapa mundi y ver dónde hay cinematografías y dónde hay, y donde no hay, no hubo apoyo del Estado. O sea, y es entender que una cinematografía es mucho más que la facturación o el valor agregado que genera, porque tiene un impacto enorme en la identidad cultural, pero no un impacto discursivo, retórico, tiene un impacto en un montón de otras industrias. Entonces me parece que además es como reducir la industria a un hecho comercial de competencias, y lo público no se elimina con un decreto, ¿no? Hay de hecho que una especie de desvalorización de lo público también como parte de este discurso, ¿no? Sí, no, yo, digamos, la verdad que entiendo de que lo público o el Estado, digamos, si tratamos de divulgar, digamos, hemos tenido en la historia latinoamericana muchas veces se ha desvirtuado, digamos, eso, pero creo que con aquellos, cuando algo está desvirtuado o está viciado, uno tiene dos caminos. Se repara, no se destruye. Claro, ¿no? Normalmente uno se repara y no se destruye. Evidentemente, digamos, sobre todo en Latinoamérica, es un país es un continente, y ahí sí estamos hermanados, con abismales asimetrías irresolubles por el mercado. Esto no es una posición ni ideológica ni política, es absolutamente descriptiva, digamos. Hay comunidades, hay espacios, hay territorios que, además de las cuestiones de asimetrías históricas, están bajo riesgo por cuestiones a veces climáticas ajenas a la sociedad de la gente del hombre, y de ahí el Estado la sociedad más que el Estado puede tomar una decisión de nada, si como humanos tenemos una empatía y queremos entre todos, digamos, poder ayudarnos, o el que está caído en el abismo, dejarlo ahí adentro. Es una cuestión totalmente humanística y no política. Yo suelo poner siempre, voy en las últimas dos preguntitas, suelo poner siempre como ejemplo máximo latinoamericano, ya que estamos en esa cuestión americano, de desidia, de olvido y de hijo de putés. Haití. Nadie habla de Haití. O sea, fíjate que en todos los discursos, Haití no existe. Y es un país que es un abismo, no es un país. Gracias, Daniel. Gracias a vos.